Desde que nacemos, nuestro cuerpo experimenta un continuo desarrollo. Un proceso natural que no es perfecto y en el que, en cualquier momento, pueden brotar enfermedades. Algunas son visibles y las podemos arrancar de raíz, pero otras crecen en nuestro interior, expandiéndose de manera silenciosa. Cuando dan la cara nos asustan, nos debilitan y nos obligan a iniciar un proceso arduo para conseguir erradicarlas. El cáncer continúa creciendo a un ritmo preocupante. Cada año en Canarias se diagnostican de media más de 11.000 nuevos casos. Doctor Pedro Lara, oncólogo, ¿qué es el cáncer y cómo afecta a nuestro organismo? Pues bueno, el cáncer es un crecimiento de células descontrolado. Tenemos otros crecimientos de células descontroladas en nuestro cuerpo, como una verruga, por ejemplo. La diferencia es que esta proliferación de células, este crecimiento de células, es capaz de invadir otros tejidos y ir con metástasis a otras partes del cuerpo. Eso es lo que marca la diferencia entre un tumor benigno y un cáncer. Muchas veces tendemos a pensar el cáncer como una sola enfermedad. En el fondo no, son muchas enfermedades distintas con causas distintas. Por ejemplo, tenemos algunos que están claramente relacionados con el tabaco. Otros tienen una relación más importante con la obesidad. Otros, sin embargo, son por infecciones de virus. Bueno, doctor, preocupa el creciente número de cáncer entre nuestra población. ¿Por qué cada vez hay más casos? Se unen varios factores. Uno de ellos es que somos una sociedad cada vez más longeva. Hoy en día hemos cambiado por una dieta más bien menos mediterránea, con más consumo de grasas, con más consumo de carne roja y desde luego con más sedentarismo y una preocupante tasa de obesidad. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down and crying, crying. En Canarias, el cáncer más frecuente es el colorectal, seguido del de próstata, de mama y de pulmón. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Doctora Inmaculada Alonso, ¿por qué el cáncer de colon y recto es el más frecuente en Canarias? La obesidad es responsable hasta más del 15% de los tumores gastrointestinales. Aparte de la obesidad, también tenemos el tabaco, que multiplica por 2 el riesgo de cáncer colorectal, el alcohol. ¿Cuáles son los síntomas que deberían hacernos saltar las alarmas? Cuando vemos un paciente que de repente empieza con un cuadro de sangrado intestinal, un paciente que iba bien al baño y de repente empieza a sentirse más estreñido o con mayor cantidad de diarrea. También un paciente que empieza con más fatiga, que nos podría indicar que hay una anemia. Lo que intentamos con la prevención secundaria es hacer una prueba para detectar pacientes asintomáticos que tengan alto riesgo de padecer la enfermedad. Y en este caso tenemos la sangre oculta en heces. Los pacientes con antecedentes familiares sabemos que tienen más riesgo, que deben incluso consultar con su médico de atención primaria. Si lo diagnosticamos en estadios iniciales, la supervivencia va a ser mayor del 90% a los 5 años. Hola, Minerva. Tú has sido diagnosticada con un cáncer de colon hace 3 años. ¿Cómo te sientes a día de hoy? Me encuentro bien, algo cansada porque son 3 años. Hemos empezado un nuevo tratamiento en el que confío y tengo ganas y fuerza y a continuar con ello a ver qué tal. Minerva, ¿y qué síntomas tenías? Porque estuviste dando tumbos por urgencias mucho tiempo. Empecé con varios dolores de barriga bastante fuertes, luego inflamación de estómago también, porque iba a urgencia y lo que me diagnosticaba era estreñimiento. Y así en varias ocasiones hasta que, gracias a un TAC, se diagnosticó la enfermedad. Entro al quirófano y ellos, al salir a fondo me entero que me quitan un ovario, me quitan el colon, me quitan el intestino grueso y parte del intestino delgado. Sí me enteré por médico que iba a empezar la quimioterapia y fue cuando se hacía quimioterapia con cáncer. Y ya fue cuando se me vino viendo abajo. Es verdad que el tratamiento a veces no nos deja ver todo lo bien que quisiéramos, pero hoy en día se puede vivir con cáncer. La alimentación
juega un papel importante a la hora de aumentar o disminuir el riesgo de padecer cáncer en general y cáncer de colon en particular. ¿Por qué? Porque hay alimentos que nos van a llevar a un aumento de este riesgo, como son un consumo excesivo de alimentos muy procesados, con mucho azúcar, salazones, encurtidos. Por el contrario, alimentos como las frutas y las verduras, que son ricos en antioxidantes, en polifenoles, pigmentos antioxidantes, vitaminas, nos ayudan a disminuir el riesgo de cáncer. Si diferenciamos por sexo, en Canarias el cáncer afecta más a los hombres que a las mujeres. Ellos suelen sufrir principalmente tumores de próstata y ellas cáncer de mama. Sole, tú has superado un cáncer de mama. ¿Cuándo te lo detectan y cómo fue ese proceso? Fue en mayo del 2018. Me vi la zona del pezón hundida, me hice la mamografía. A los 15 días fui ya a ginecología, entonces ya ahí me dijeron que era positivo, que tenía cáncer de mama. La herramienta fundamental para la detección del cáncer de mama es la mamografía. El programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama de la Comunidad de Canarias inicia estos estudios a partir de los 50 años. No quiere decir que no pueda estar indicado empezar antes, sobre todo en aquellas pacientes que tengan antecedentes familiares. Y la mortalidad es muy baja. Son 34.000 casos por año diagnosticados a nivel nacional, de las cuales solo mueren 2.500. Yo creo que las mujeres, que siempre son mucho más cumplidoras con las campañas de screening, están bien concienciadas con respecto al cáncer de mama. En tu caso, Nelson, te has pasado por un cáncer de próstata. Lo mío fue algo asintomático, porque me lo descubrieron creo que por casualidad. Me hicieron biopsia, me hicieron escáner, resonancia y resulta que todo daba negativo. Una vez que llevaron a analizar la próstata, tenía un 37% de células cancerígenas en la próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón en España y la mayoría de las ocasiones, en torno al 80%, se diagnostica cuando es un tumor localizado y haciendo el tratamiento adecuado se cura la mayoría de los pacientes. No existe como tal una prueba específica para el diagnóstico de cáncer de próstata, sino una serie de procedimientos, la analítica, la exploración y pruebas de imagen. A partir de los 55 años lo que se recomienda es asesoramiento con atención primaria. Comparándolo con el cáncer de mama hay mucha menos concienciación. Cuando miras atrás y ves todo ese proceso, todo lo que han vivido, ¿qué es lo que pasa por la cabeza? Muy orgullosa. A todas esas personas que lo tienen, les pido que actitud y mente positiva. Veo que hay esperanza. El cáncer no es el final. Pese a que el riesgo de padecer cáncer aumenta con la edad, cada año se diagnostican en España 1.100 nuevos casos de cáncer infantil. Enfermedades que han ido en aumento en los últimos años y que es uno de los grandes retos de la ciencia. Según los expertos, la mayoría tiene un origen multifactorial y desconocido. Doctor Melguani, ¿por qué todavía es desconocida la causa en la mayoría de los cánceres infantiles? Podemos intuirlo, sabemos que seguramente hay un origen genético y un origen embrionario, pero todavía, salvo algún tumor en concreto, en la mayoría no sabemos cuál es la causa y por lo tanto no podemos actuar sobre ella. Igual que en los adultos sí hay factores ambientales claramente conocidos y relacionados con la aparición de diferentes tipos de tumores, en cambio en los niños no conocemos esos factores. ¿Cuál es la tasa de incidencia de mortalidad en Canarias, doctor? Aproximadamente un 20%, nos movemos en unas cifras muy similares a todo el mundo occidental y son unas cifras muy buenas si las comparamos con la mortalidad en el adulto, que puede llegar a ser el doble, son del 40% aproximadamente. El cáncer más frecuente en los niños es la leucemia. On voit les choses en grand, comme dans les films, héros ou méchants. Et puis on apprend que les choses ont un prix. C'est pas devant les écrans que l'on apprend la vie. Noelia, con 9 años te detectaron leucemia, eras tan solo una niña. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Recuerdo de lo malo los buenos momentos. Yo sabía que la enfermedad llevaba a la muerte, que se me complicó muchísimo, que fui a la UMI, pero mis amigos que yo he tenido más contacto han sido niñas que fallecieron. Entonces ahora lo que yo tengo es miedo de coger cariño a los demás. A los 11 años me dieron el primer alta.
Son 10 años que tú puedes recaer. Mi madre tuvo que dejar de trabajar para mantenerme, mi hermana estudiaba afuera, pero el día que yo creo que nunca voy a olvidar es cuando me dijeron que no iba a caminar. Pues el día que caminé, mi madre se echó a llorar por dejar a tu hija que ha estado en la UMI, que sale algo mal y se va. Entonces fue complicada. ¿Crees que pasar por esta enfermedad te hizo madurar antes? Sí. Aparte de madurar, te hace reflexionar en ti. Tú te pones en el lugar de un niño que ha pasado una enfermedad, que a pesar de la enfermedad era feliz, y ahora te vas a poner a darle vueltas a un asunto que no tiene realmente importancia. Yo soy más de vivir el día a día, porque la muerte a lo mejor está mañana o pasado. Just take an angel by the wings, beg her now for anything, beg her now for one more day. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 tumores malignos puede prevenirse. Ask her for the strength to stay. La mala alimentación, el sedentarismo y el alcohol aumentan el riesgo de padecer esta patología, pero hay un elemento por encima de otros, el tabaco. Se estima que fumar provoca el 22% de las muertes anuales por cáncer y 7 de cada 10 tumores de pulmón pueden achacarse al tabaquismo como única causa. ¿Qué daño provoca el tabaco en los pulmones? Afecta de muchas maneras diversas. La que más vemos son los efectos dañinos sobre cualquier otra enfermedad pulmonar que tiene el tabaco. El tabaco, como no es aire natural, es algo mucho más y mucho peor que la polución, pues cualquier persona que padece ya de por sí de una enfermedad pulmonar la empeora. Y luego está, pues tristemente también, el porcentaje que acaban desarrollando un cáncer. Entonces esa probabilidad, conforme más años lleves fumando y más cantidad de tabaco, pues se incrementa. Pero que en general hemos de contar unas 2 décadas aproximadamente, a partir de ahí ya podemos ver una probabilidad elevada de tener un cáncer. Si una persona deja de fumar, ¿se disminuye de forma inmediata esa probabilidad de que desarrolle un cáncer? Cuando van pasando años, no inmediatamente, pues esa persona se suele poner al nivel de otras de su edad. En cuanto al cáncer, han de pasar también pues, alguna década para que se iguale el riesgo de desarrollar un cáncer. Además de evitar el tabaco y mejorar nuestro estilo de vida, la detección precoz es fundamental para no desarrollar un cáncer. Andrés Orozco, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué importancia tiene la detección precoz a la hora de afrontar los casos de cáncer? Un retraso de más de 4 semanas en un diagnóstico puede aumentar el riesgo de mortalidad entre un 4 y un 8%. Si cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer en cuanto a un tipo de prevención, que es cuidarte un poco más, ahí estamos atacando claramente a la enfermedad porque la estamos alejando de nosotros. ¿Cuándo se van a ver los efectos reales de la pandemia en los pacientes oncológicos? Se va a llegar, en algunos casos, a diagnosticar el cáncer cuando el cáncer tiene una fase más avanzada que la que se debería haber tenido, ¿no? Los avances médicos y la detección precoz evitan la enfermedad, aunque los tratamientos no siempre funcionan. Pero que lo único que tenemos claro es que nacemos para morirnos. Y a lo mejor alguien está llorando por mí pensando que me voy a ir y se va primero. En 2015, Hilda lanzó su página de Facebook Sácale una sonrisa al cáncer. Tras varios años intentando superar sin éxito la enfermedad, ahora va a iniciar un tratamiento experimental. Hilda, ¿qué cáncer es el que tú padeces? Cáncer de mama, con metástasis múltiple y triple negativo. Realmente yo me lo detecté en el 2013, cuando estaba embarazada. Yo no he vivido pensando ni he vivido sometida pensando que estoy enferma. De hecho, nunca he querido que me traten como una enferma. Nunca he pensado en la situación de que me puedo morir o me voy a morir. He disfrutado la vida, siempre he sido así. Pero después de la enfermedad he aprendido a no convertir la vida en mañanas, en quedamos tal día, sino en momentos. Hilda, ¿cómo afrontas ese nuevo tratamiento experimental al que te vas a someter y qué es lo que esperan los profesionales de este tratamiento? ¿Qué esperan? Una remisión. O sea, es algo que me han hablado en todo momento, que es no te vas a curar, pero vamos a intentar remitir. Que estamos hablando de, si el tiempo estimado de vida se habla de 1 año y medio, 2 años, pues la remisión es intentar dormirlos. Que si se consigue, pues bienvenido sea. Y encima, pues imagínate probando un ensayo que encima que salga bien y eso consiga abrir la puerta y la ventana
a tantas miles de mujeres que están en mi misma situación, y aunque no me ayude a mí, pero ayuda a la investigación. Doctor Marcos Gómez, ¿qué importancia tienen los cuidados paliativos para los enfermos oncológicos? Pues tiene una importancia decisiva porque la medicina ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas, pero por desgracia hay un buen porcentaje de pacientes que no se pueden curar y la única oferta razonable que se les puede ofrecer es los cuidados paliativos, que incluye, en el caso del dolor, analgésicos opioides potentes, con los cuales conseguimos aliviar o suprimir el 90-95% de dolor de los enfermos. No se trata tanto de prepararnos para una enfermedad mortal, sino aprender a vivir, prestando mucha atención a nuestros objetivos vitales, a las relaciones interpersonales. Los familiares y amigos deben ayudar, o sería aconsejable ayudar respetando el ritmo del paciente. Debemos permitir hablar de lo que es importante para él en cada momento. Debemos preguntar también cómo ayudar y no dar nunca por supuesto de qué manera podemos ayudar. En cuanto al lenguaje bélico que en muchas ocasiones se utiliza a la hora de acompañar a una persona con un cáncer, no es adecuado porque ejercen una presión social sobre el paciente a sentirse bien, a seguir luchando, cuando en muchas ocasiones no se puede. En el apoyo de la familia fue lo primordial, salir a la calle cuando los tratamientos me dejaban, salir a pasear a la orilla de la playa, leer. A mí también me vino bien exteriorizar mis sentimientos, tener miedo, incertidumbres y tal, pues también hacerlo con profesionales. A pesar del choque emocional que puede suponer esta enfermedad, el cáncer se logra superar en la mayoría de ocasiones. Teresa Alonso, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. A día de hoy, ¿el cáncer es sinónimo de mortalidad? Creo que a día de hoy el cáncer no tiene nada que ver con lo que conocíamos hace unos años. Esto es debido a las actividades preventivas, que el ejercicio físico, el abandono del hábito tabáquico, del hábito enólico, la vacunación y por último el gran avance que está habiendo en terapias que están consiguiendo que haya más pacientes que se curen y que los pacientes en los que no podemos lograr esa curación podamos hacer que vivan más. El kit de la cuestión es la detección precoz y es en lo que tenemos que trabajar. Y en nuestro país, Teresa, ¿podemos hablar de avances en cuanto al cáncer? Un gran avance está siendo la capacidad que estamos teniendo los diferentes profesionales que nos dedicamos al tratamiento del cáncer de poder trabajar de forma multidisciplinaria y de forma conjunta. Otro avance muy importante y es pacientes cuyo tumor puede tener una alteración genética y esta alteración genética nosotros seamos capaces de tratarla, de atacarla con un fármaco. Más de la mitad de las personas con cáncer se curan y en otro porcentaje importante se convierte en una enfermedad crónica en la que los pacientes pueden llevar una buena calidad de vida. De hecho, y gracias a la investigación, los expertos confían en que las cifras de supervivencia continúen en aumento a pesar del constante incremento de los casos. Los avances científicos han logrado prolongar nuestra esperanza de vida, pero el envejecimiento es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de un cáncer. De hecho, esta enfermedad se ha convertido en un indicador del desarrollo económico y social. Europa registra el 23% de los casos, pese a concentrar tan solo el 9% de la población mundial. Lejos de desaparecer, el cáncer es una enfermedad al alza. Cada año se detectan unos 19 millones de casos en el mundo, pero la Organización Mundial de la Salud calcula que en 2040 se diagnosticarán más de 30 millones, lo que equivale a un crecimiento del 60%. La mayoría de estos nuevos diagnósticos se producirá en los países desarrollados.
Desgraciadamente, el cáncer en muchos países desarrollados ya es la primera causa de muerte por delante de las enfermedades cardiovasculares y requiere evidentemente un acercamiento complejo y completo y multidisciplinar. Afortunadamente, cada vez más los tumores se controlan y aquellos más frecuentes como el cáncer de mama, tenemos una supervivencia ya superior al 90%, el cáncer de próstata, que cuando es localizado la supervivencia a los 5 años es del 100%. El riesgo de sufrir un cáncer empieza a aumentar de forma importante a partir de los 45 años. Doctor Otón, jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Canarias, ¿por qué a partir de los 45 años podemos sufrir más riesgos de padecer un cáncer? Probablemente las células van envejeciendo y es una acumulación de defectos en su genoma, en sus cromosomas, en sus genes, lo que al final termina por crear el cáncer. ¿Es cierto que el cáncer avanza más lento a medida que nos hacemos mayores? En términos generales, sí. Hay algunas excepciones, como el cáncer de tiroides o el del endometrio, probablemente porque el cáncer en las personas jóvenes tiene más un componente genético, hereditario, mientras que en las personas ancianas suele ser la acumulación de la exposición a sustancias cancerígenas lo que termina por producir el cáncer. Doctor, ¿y se pueden dar supuestos en los que los efectos secundarios de la quimioterapia puedan ser peores que el propio cáncer? De la quimioterapia, de la radioterapia o de la cirugía. En ese caso, deberíamos no actuar, deberíamos no aplicar el tratamiento si en la valoración inicial pensamos que el tratamiento va a generar más perjuicio que beneficio. La esperanza de vida de las islas, igual que la media española, irá aumentando progresivamente en los próximos años como lo ha hecho en los años anteriores. En esa incidencia de todas esas patologías vinculadas al envejecimiento de la población, pues una de ellas es, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, ¿no? Pero también es verdad que se está produciendo una mejora en el tratamiento, en la curación de esas enfermedades, con lo cual la esperanza de vida aumentará. Hacen falta más recursos destinados a ese sector de la población, porque ese sector de la población va a crecer y va a tener más repercusiones en ese tipo de enfermedades. Las futuras generaciones tendrán que enfrentarse a una mayor incidencia de esta enfermedad debido, entre otros factores, al cambio climático. Se estima que en los próximos años se incrementarán los tumores pulmonares, gastrointestinales y de piel. Cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de calentamiento global, tenemos que hablar, por supuesto, de contaminación atmosférica. Y eso determina una subida muy importante del cáncer. Hay estudios investigadores que hablan del 5% del cáncer de la piel, pero incluso del cáncer de pulmón y del cáncer de intestino. Cada día tenemos aquí en España, debido a la subida de la contaminación atmosférica, 92 muertos cada día. No se puede pensar en un estado de salud si estamos rodeados de un ambiente tóxico. Verónica Díaz, dermatóloga, ¿cuál es la incidencia del cáncer de piel en Canarias con respecto al resto de España? Pues en Canarias la incidencia es similar al resto de España y el número de casos ronda el 4,6 cada 100.000 habitantes. Ha aumentado la incidencia y también la edad en la que aparece el cáncer de piel. Indudablemente el diagnóstico ha mejorado. Cada vez son más los pacientes que se diagnostican en una fase inicial de la enfermedad. ¿Cuánto tiene de realidad esa frase que tantas veces hemos escuchado de que la piel tiene memoria? El cáncer de piel se asocia sobre todo a las quemaduras solares en edad infantil. Con los años y cada vez con mayor frecuencia empiezan a verse esos signos de que sufre un daño y pueden ser inicialmente como manchas, pero luego existen lesiones premalignas que ya nos sirven como factor de alarma y sucesivamente pues hay cáncer de piel. Tú eres un paciente que padece cáncer de piel. ¿Cuándo te detectan a ti esta enfermedad? Pues hace unos 10 años. Me salió un pequeño bulto en el pómulo y cerca del año, nada más verme el dermatólogo, lo primero que me dice, entrando en la consulta, ¿viene usted por lo que tiene aquí? Sí. Pues eso es un carcinoma. Y a partir de ahí hasta el día de hoy pues han sido unos 7 carcinomas.
Juanma, ¿y cuáles son los tratamientos que están a disposición de las personas que padecen cáncer de piel? El tratamiento que hago yo siempre es cirugía. Me quitan el carcinoma. Es verdad que alguno que no ha llegado un poco a evolucionar, pues me lo quita me lo quema, pero la mayoría de las veces ha tenido que quitar cirugía, porque el carcinoma hay que eliminarlo en superficie, pero también en profundidad. Con el paso de los años, el cáncer gana terreno, pero la ciencia avanza para frenarlo. Gretel Benítez, oncóloga, ¿desde cuándo se lleva investigando el cáncer de pulmón en el Hospital Insular de Gran Canaria? Tenemos una larga experiencia de más de 25 años de investigación. La neoplasia de pulmón es una de las más altas incidencias de neoplasia en el mundo y especialmente en España, y está muy ligada al hábito tabáquico, que es uno de los principales factores de riesgo en nuestra sociedad. Si habláramos de avances, de descubrimientos, ¿qué destacaría? El cáncer de pulmón ha dado un vuelco, es decir, ha mejorado su pronóstico, sobre todo en los últimos años y ligado a la investigación, sobre todo ligado a nuevos descubrimientos de fármacos como la inmunoterapia, que potencian que el propio sistema inmune del paciente ataque esta neoplasia y ha mejorado mucho lo que es la supervivencia y la esperanza y la calidad de vida del paciente. ¿Qué número de pacientes forman parte de estos ensayos clínicos? Actualmente tenemos en tratamiento aproximadamente 55 o 60 pacientes. Justo ahora vamos a iniciar la consulta y tenemos un paciente que está esperándonos en la unidad de ensayos clínicos. Gretel, ¿y hay posibilidad de entrevistarlo? Sin duda. Pues voy para allá, si te parece. Perfecto. Gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Hasta luego. Hola, Juan Pedro, paciente de estos ensayos clínicos en el Hospital Insular. ¿Qué beneficios le aporta estos ensayos clínicos a usted? Primero, tranquilidad y después saber que por mi parte y de mi familia es lo mejor que podemos hacer para encontrar la mejor solución al problema este. Ellos esperaban mantener el daño ahí, que no avanzase, y cuando ven se ha reducido un 14%. La inteligencia artificial ha contribuido a mejorar los métodos de detección precoz hasta el punto de que con una simple muestra de orina se puede descubrir un cáncer de mama. Every second that the urine is inside the blue box, this box is sending the signal to the cloud. Judith Giró, inventora del Blue Box. ¿En qué consiste este dispositivo? Es una box, una cajita, ¿no?, que tiene 9 sensores dentro que son específicos para biomarcadores de cáncer de mama. Es decir, es sensible a unos compuestos químicos que están presentes en tu muestra de orina si tienes cáncer de mama. Si todo va bien, podrás tener una Blue Box en tu casa y de forma periódica, en la frecuencia en la que tu médico te recomiende, pues tú y todas las mujeres de tu familia podréis obtener una muestra de orina, introducirlo dentro de la Blue Box y de forma automática se hace un análisis. Judith, ¿y cuándo se podrá comercializar y cuál será su precio? Podría llegar al mercado en el mejor de los casos en unos 3 años. En cuanto al precio del mercado, unas 10 veces menos que el coste que ahora mismo tienen las mamografías, ¿no? La tecnología también ha hecho posible que se pueda detectar tejido tumoral en el cerebro gracias a una aplicación desarrollada por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una técnica que ha generado interés en el resto de Europa, Estados Unidos y Japón. Gustavo Marrero, con tu equipo como investigadores han desarrollado una aplicación que supone un gran avance en los estudios de oncología. ¿En qué consiste? Claro, la base de toda esta tecnología es intentar ir más allá de lo que puede ver el ojo humano. Y lo que hemos hecho ha sido aplicar la tecnología hiperespectral a la detección de tumores cerebrales en tiempo real. Y eso es lo que nos permite detectar tumores muy pequeñitos con mucha precisión. Lo que hacemos es, como vemos en esta imagen, superponer a la imagen real que ve el neurocirujano una imagen en falso color donde le indicamos en rojo dónde está el tumor, en verde dónde está el tejido sano, en este caso en azul está el tejido hipervascularizado, sangre, venas, arterias, y en negro ponemos el background. Y de esta forma el neurocirujano tiene una ayuda adicional. En un órgano tan delicado como el cerebro, un error de 1 centímetro puede ser terrible. ¿Cuándo veremos esto hecho realidad? Ahora mismo esta tecnología, digamos que está en fase experimental
ya hemos demostrado, llevamos 56 operaciones, ahora que hemos demostrado que funciona, le toca a la empresa el utilizarla y el hacer un estudio clínico amplio antes de meterlo en el mercado. Durante el siglo XX se registraron 3 grandes avances contra el cáncer: la radioterapia, la quimioterapia y las terapias dirigidas, pero ahora, en el siglo XXI, ha irrumpido la inmunooncología. Javier Puente, oncólogo médico, ¿en qué consiste la inmunooncología? La inmunooncología es un concepto en el cual englobamos todas aquellas estrategias de tratamiento que tienen como objetivo, de alguna forma, hacer que nuestro propio sistema inmunológico acabe eliminando o controlando a las células tumorales, al cáncer en general. Y ya sabíamos antiguamente que a veces nuestro propio sistema inmunológico es capaz de derrotar al cáncer. Y lo que hemos hecho ha sido aprender un poquito más y mejor cuáles son los mecanismos que utilizan los tumores para mantener frenado nuestro sistema inmunológico, y con nuevos medicamentos, que es esto que llamamos inmunooncología, somos capaces de liberar el freno a nuestro sistema inmune y finalmente eliminar el tumor. Al tratarse de una terapia tan novedosa, ¿qué tipo de beneficios ofrece y cuáles quedan por descubrir? Podemos decir que lo que se mantiene de alguna forma repetida en todos los tumores es que somos capaces de que algunos de nuestros pacientes logren responder, que la respuesta se mantenga mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurría con las terapias antiguas. Un porcentaje, como os digo, del 15 al 20% son compatibles con largos supervivientes. Luis, ¿en qué consiste el tipo de cáncer que tú tienes? El cáncer que yo tengo se llama mieloma múltiple, es un cáncer hematológico de la sangre. No, tratarse una enfermedad desgraciadamente incurable, aunque es tratable, lleva una serie de líneas de tratamiento. Entonces, inicialmente en mi caso, lo que se hizo fue un trasplante autólogo de células madre, lo que se llama un trasplante de médula, pero de mi propia sangre. Yo recibo una dosis fija semanal de esteroides, de desametasona, y también me están dando otros 2 fármacos, vamos a decir, principales. Son inmunoterapias, son anticuerpos monoclonales. La inmunoterapia consigue que estas sustancias, estas moléculas, reconozcan y ataquen directamente a las células malignas, pero con menos efectos y tal vez con más eficacia. ¿En qué consisten esos efectos secundarios que te genera todo ese ciclo de medicamentos? Esos tratamientos no son tan, vamos a decir, tan tóxicos o tan desagradables. Sí es verdad que tengo efectos secundarios, como pueden ser efectos gastrointestinales, dolor de cabeza, dolores articulares, pero no quiero decir que sean insalvables, porque yo, dentro de lo que cabe, llevo una vida relativamente normal. Gracias a los nuevos tratamientos, se ha conseguido que en los últimos 25 años la tasa de curación del cáncer haya pasado del 35 al 65%, llegando incluso al 90% en el caso del cáncer de mama. Y lo hará gracias, por ejemplo, a trabajos como el que lleva a cabo el Centro Nacional de Investigación Oncológica sobre los telómeros. Las células del cáncer, una de sus propiedades es que son potencialmente inmortales, son capaces de vivir eternamente. Y eso lo hacen gracias a que mantienen sus telómeros siempre jóvenes. Esto lo hacen con una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de realargar los telómeros cortos. En el caso del cáncer, lo que queremos es destruir los telómeros de las células tumorales. Pero para mejorar los tratamientos contra el cáncer es necesario potenciar la investigación, un asunto en que España invierte la mitad que el resto de países desarrollados. Luis Pazares, presidente de ASEICA, ¿invierte España mucho dinero en investigación contra el cáncer? La inversión en investigación en España, comparativo con el PIB, es muy bajo. Hay muy poca inversión de investigación no asociada a la industria farmacéutica. ¿Qué supondría para nuestro país igualar esa inversión a otros países que sí que invierten mucho más? Tendríamos más facilidad para, por un lado, ser capaces de tener grupos de investigaciones más jóvenes, muy relevantes, que seríamos capaces de estar en muchos aspectos de la vanguardia de la medicina, como el tratamiento personalizado del cáncer. ¿Se va a aumentar el presupuesto a raíz de los fondos europeos de recuperación? Ya se está empezando a ver algunas iniciativas que otros años no teníamos. Ganaremos poco si dentro de un año o dos se acaban estos fondos de recuperación, porque, como le decía, uno de los problemas es que tenemos que tener tejido investigador de calidad.
Quizá nunca lograremos arrancar de raíz el cáncer en nuestra sociedad, pero la investigación es el único camino para lograr que esta enfermedad sea prevenible, curable o cronificable.